Explicación del Santo Sacrificio de la Misa por el Reverendo Padre Martín de Cochem. Versión española de José Ciurana Maijó. Prólogo. Jamás hubo religión alguna sin sacrificio, sin un acto solemne destinado a protestar el soberano dominio de Dios sobre las criaturas. El sacrificio es un acto del culto, de instinto natural al hombre, porque el hombre es naturalmente religioso. El hombre, animal religioso, tanto como racional por naturaleza, hasta el punto de ser la religiosidad una de las señales más características de su racionalidad, al decir de Joubert, ha podido, dice Cicerón, ignorar cuál sea el Dios que debe haber, pero en el mundo entero no hay gente ni tan bárbara ni tan fiera que no reconozca que Dios existe, aunque no sepa lo que es Dios. Por eso escribía Plutarco: podéis hallar ciudades sin literatura, sin rey, sin moneda, sin palacios, sin teatros, sin cultura. Pero una sola ciudad sin templos, sin Dios, que no respete el juramento, que no eleve plegarias, que no ofrezca sacrificios, nadie la ha hallado, nadie la hallará. Esta unanimidad pone bien de manifiesto que, no por invención humana, sino por exigencias de nuestra naturaleza, se postra el hombre ante Dios y le ofrece sacrificios. El género humano, así como jamás pudo pasar sin Dios, tampoco prescindió nunca de la idea de sacrificio. Y doquiera vivan sus miembros, amontonarán hostias y ofrendas al pie de un altar para glorificar con ellas al Criador. Únicamente así puede explicarse el hecho constante y universal de que todas las religiones hayan tenido por objeto principal la expiación y que todas ellas señalen el sacrificio como el acto más sagrado de la religión, como el único medio de entrar en relaciones con Dios y hacer las paces entre un Dios justiciero y santo y los hombres reos y criminales. La misma Sagrada Escritura, aún antes de que apareciera en el mundo la idolatría, allá en la cuna de nuestra abatida humanidad, y reciente todavía la sentencia dada en el Edén contra nuestra desdichada raza, nos representa a los hijos de los hombres manifestando su dependencia y su reconocimiento a Dios con ofrendas y sacrificios. Diríase que en el corazón del hombre grabó Dios la idea del sacrificio aún antes de prescribirlo Moisés en las 2 tablas de piedra. Y esta ley, grabada primero en los corazones humanos y escrita después en el Decálogo, pasó de padres a hijos, y todos procuraron acomodar a ella sus actos de religión, siempre que trataban de honrar al autor del universo y del hombre. Ahora bien, Jesucristo no vino a destruir o disolver la ley antigua, sino a cumplirla. Era la ley de Moisés, ley figurativa, simbólica y profética. Era la promesa de la futura alianza de Dios con la humanidad. Era la semilla que había de convertirse en frondoso árbol luego que la fecundizase el Verbo de Dios. Por eso, el autor de la religión verdadera, el que puso término a las figuras y cumplió las sagradas profecías, no pudo menos, al fundar su religión, que establecer en ella un sacrificio
que hasta la consumación de los siglos fuera el único aceptable. Y este no fue otro que el sacrificio eucarístico, la Santa Misa celebrada por el ministro de Dios, el sacerdote cristiano, encargado de continuar a través de los siglos la empresa que tomó a su cargo el legítimo Mesías, de salvar a todos los descendientes de Adán. La Santa Misa es, por consiguiente, un verdadero sacrificio, verum et proprium sacrificium, como dice el Concilio Tridentino, el sacrificio de la nueva ley, en el que Jesucristo se ofrece a Dios bajo las especies de pan y de vino, por el ministerio de los sacerdotes, para perpetuar el sacrificio de la cruz y aplicarnos sus méritos. No hay sacrificio más santo ni más augusto que el adorable sacrificio de la misa. No hay otro alguno por el que podamos adorar más digna y santamente a nuestro Dios y Señor. Porque el sacrificio de la misa es el acto supremo del culto, por el cual prácticamente reconocemos que aquel a quien se ofrece es Señor de todas las cosas, que tiene dominio sobre la vida y la muerte, y que de Él dependemos y a Él estamos subordinados. Y si tan grande, tan necesario y tan importante es este acto de adoración a Dios, ¿no habrán de ser de suma importancia y trascendencia, y no habrán de tenerse en grande estima los libros que se ocupen del santo sacrificio de la misa y tiendan a fomentar esta práctica y devoción en los fieles? Fácilmente se comprenderá con esto el éxito extraordinario con que fue acogido en todas partes el libro del Padre Cochem, desde su publicación hasta nuestros días, en el largo período de 200 años. Hasta el punto que, tanto en Alemania como en Francia e Inglaterra, se han hecho de él repetidas y numerosas ediciones. Esto prueba la buena acogida que los católicos de todos los países han dispensado al libro del humilde capuchino, libro verdaderamente de oro, del que puede decirse que cuanto más se conoce, más leído y más estimado es por todos. Esto explica también las laudatorias aprobaciones y los elogios que ha merecido de parte de muchos obispos. El obispo de Vannes decía el 2 de febrero de 1899 al traductor francés A. Rougemer: ¿ha tenido usted la feliz idea de reunir bajo una forma cómoda y accesible a las más modestas fortunas todo lo que la más sana teología y la mística más elevada contienen sobre el sacrificio augusto de nuestros altares? No dudo ni un momento de que el libro de vuestra reverencia será leído con edificación de todos los cristianos que tendrán la dicha de adquirirle. Su piadosa obrita, completa e interesantísima y nutrida de doctrina, hará revivir la fe en los divinos misterios en las almas de aquellos que tendrán la dicha de leerla, y con esto habrá hecho usted una obra útil a la gloria de Dios y provechosa al pueblo cristiano. En iguales términos y en no menos entusiastas elogios se expresan también, al aprobar este libro, el arzobispo de Albi y los obispos de Rosea y de Rodez de Babres, y el reverendísimo padre provincial de los capuchinos. Aun cuando en España se hizo ya en el año 1902 una traducción de este libro, sin embargo, no por ello podrá tacharse de inútil la que hoy se ofrece al público.
Aquella traducción a que nos referimos adolece en nuestro sentir del defecto de ser más bien que una traducción, un arreglo del libro original del padre Cochem. Por tanto, el traductor suprime gran parte del texto y añade conceptos propios y hechos referentes a España. Para corregir estos defectos y estos inconvenientes, nada hemos juzgado más útil que trasladar fielmente a la hermosa lengua española este excelente libro, joya preciosa en la que entran por igual la utilidad y la belleza, que hermana el interés del fondo con las galanuras de la forma y que al par que instruye deleitando, deleita e instruyendo, en conformidad con la ley tan conocida del célebre preceptista Horacio. Únicamente el deseo de dar a conocer las sublimes bellezas de este libro y de contribuir con nuestras débiles fuerzas a la obra de propaganda en favor del santo sacrificio de nuestros altares, ha movido a los editores a publicar la presente traducción, sin que les arredre en su empresa el vano temor de que aquel arreglo español pueda superar en bondad a este presente trabajo, ya que el juicio que de la bondad de una traducción se forma suele ser las más de las veces subjetivo y apasionado. Y por lo que a la presente versión española se refiere, es sobrada garantía de favorable acogida la seguridad de que el traductor es un distinguido y culto escritor, harto conocido en España. La pequeña aldea de Cochem, junto al Mosela, en el antiguo electorado de Tréveris, fue la cuna del humilde hijo de San Francisco, el padre Martín, donde vio la luz primera el año 1625. Waldhausel, cerca de Bruchsal, fue su tumba, donde descansa en la paz del Señor desde el 10 de septiembre de 1712. Varón apostólico, predicador elocuente, dotado de talento extraordinario y abrazado de celo por la gloria de Dios y la salvación de las almas, el padre Martín recorrió gran parte de la Alemania, restaurando, con la unción de su palabra evangélica, la fe y la piedad cristianas, tan quebrantadas en aquellas regiones del norte por la famosa Guerra de los 30 años, la última y la más terrible de las luchas religiosas ocasionadas por la Reforma Protestante. Y ahora nos permitiremos excitar a los católicos todos que se aprovechen de las utilidades y bellezas de este libro, tomándolo no solo como uno de tantos devocionarios para oír la Santa Misa, sino también como libro de lectura espiritual muy propia para fomentar la asistencia diaria y la devoción al sacrificio incruento de nuestros altares. Sírvanse también de él las personas frívolas, que van siempre a caza de novedades, aun en las cosas de piedad, y con su lectura experimentarán los efectos saludables de tan excelente libro. Pues se ha de tener en cuenta que el olvido y el desprecio en que se tiene hoy día la Santa Misa son la causa de la ruina moral y material de los individuos y de las naciones. Si de alguna manera, pues, se contribuye a propagar y aumentar en España la asistencia diaria a la Santa Misa, pueden considerarse suficientemente recompensados de este hermoso trabajo el traductor y los editores. Juan A. Fauli, beneficiado de la Catedral de Tarragona. Capítulo primero. De la esencia del santo sacrificio de la misa. 1.
Significado de la palabra sacrificio. La Santa Misa se llama en latín sacrificium, sacrificio. El sacrificio es un don visible ofrecido únicamente a Dios por un ministro consagrado para reconocer la soberanía del Altísimo sobre todas las cosas. Que el sacrificio no debe ofrecerse más que a Dios solo, lo demuestra San Agustín por el uso de todos los pueblos. Nadie jamás soñó en ofrecer sacrificios sino solo a Dios verdadero o al tenido por tal. No pocos hombres pretendieron en su altivez este honor solo debido a Dios, pero son contados los que tuvieron la audacia de exigirlo a pesar de disponer de medios. Por consiguiente, el sacrificio es un culto debido solamente a Dios y no debe prestarse a ninguna criatura, aunque ésta sea el más grande de los santos o el ángel de más alta jerarquía. 2. Origen del sacrificio. Santo Tomás de Aquino dice: ofrecer sacrificios a Dios es de ley natural. A esto se inclina el hombre por su natural tendencia, sin que se le prescriba y sin inspiración particular. En efecto, Caín y Abel, Noé y Abraham, así como los demás patriarcas, sacrificaron espontáneamente. No tan solo los verdaderos creyentes ofrecieron sacrificios a Dios Todopoderoso, sino los mismos paganos los tributaron a sus ídolos. Dios ordenó a los israelitas que le ofreciesen cotidianamente, en especial los días festivos, sacrificios que Él mismo señalaba con las ceremonias correspondientes. El sacrificio es, pues, una verdadera necesidad de la naturaleza humana y de todos los pueblos han tenido los suyos. He aquí por qué también Jesucristo creyó conveniente instituir en su iglesia un sacrificio con el cual pudiesen los fieles honrar dignamente a Dios y testimoniarle su absoluta sumisión. No era posible que Jesucristo dejase a su iglesia sin este culto supremo de la tría, sin el cual hubiera aparecido aquella inferior al judaísmo, cuyos sacrificios se llevaban a cabo con tanto esplendor que hasta de lejanos países acudían opulentos gentiles para admirarlos, y los mismos reyes paganos los costearon muchas veces. Si nos remontamos al origen del sacrificio del Nuevo Testamento, debemos considerar lo siguiente. En un principio, cuando la caída de un solo hombre había perdido a la humanidad entera, Dios se compadeció de ella y prometió reparar las funestas consecuencias del pecado. Tal reparación debía llevarse a cabo no tan solo en provecho del hombre caído, sino también para la mayor gloria de Dios. Un sacrificio de precio infinito, ofrecido a Dios en nombre de la pobre humanidad, sobre ser agradable al Señor, daría a éste ocasión de derramar a manos llenas sus gracias sobre las desventuradas criaturas. Pero como habiendo pecado en Adán todos los hombres, sin excepción, nadie podía ofrecer tal sacrificio. Dios, en su inagotable caridad, instituyó el adorable misterio de la redención, que anonadó de asombro a sus propios serafines. El Hijo de Dios único se hará hombre, y convertido en hermano nuestro, tomará sobre sí el peso de nuestros pecados. Verdadero sacerdote, según el orden de Melquisedec, ofrecerá a su Padre Celestial un sacrificio expiatorio y meritorio en nombre de la humanidad.
Dios y hombre a la vez, su sacrificio será de un valor infinito. Mas, ¿cuál será dicho sacrificio que bastará por sí solo a aplacar la ira del Señor? No puede ser otro que el de la vida humana del mismo Hijo de Dios. Cuando este plan fue concebido en la mente divina, el Hijo de Dios empezó su sacerdocio. Tomó sobre sí el peso de nuestros pecados y se ofreció en holocausto, prometiendo además a su Padre, para la redención de los hombres, el sacrificio de la obediencia, preparatorio del sacrificio sublime que debía instituir al final de su vida terrena. El Padre Celestial lo recibió con tal benevolencia que, aplacando su cólera contra los pecadores, les dio de antemano su amor sin límites. Los beneficios de Dios en pro de la humanidad caída estaban decretados en vista del cruento sacrificio de Jesucristo. A pesar de ello, Dios exigió de parte de los hombres una prenda de debida satisfacción. Los holocaustos del Antiguo Testamento constituían dicha prenda. En sí mismos no podían ser agradables a Dios los sacrificios sangrientos, pero lo fueron en tanto que eran imagen del sacrificio que su único Hijo iba a instituir en el ara santa de la cruz. Agradable incienso de que habla Moisés brotaba de estos holocaustos, porque representaban al Cordero Divino que debía subir al altar y de quien dice el apóstol: Jesucristo se ha ofrecido a Dios por nosotros en sacrificio de agradable olor. 3. El sacrificio de Jesucristo. Llegado el cumplimiento de los tiempos, viene Jesucristo al mundo y dice a su Padre Celestial: los sacrificios y holocaustos no te han agradado, mas a mí me has apropiado un cuerpo mortal. Heme aquí que vengo para cumplir, oh Dios, tu voluntad. Jesucristo ofreció durante toda su vida este sacrificio de obediencia y lo consumó en la cruz. Pagó la deuda de la humanidad a pesar de estar abolidos para siempre los sacrificios del Antiguo Testamento. Lo dice también San Pablo: con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Y finalmente explica dicho santo: como la humanidad salvada, es decir, la Santa Iglesia, no quedaría sin sacrificio hasta el final de los tiempos, sino poseería, por el contrario, el más excelente de todos, con objeto de aplicar a cada miembro de la Iglesia el precio de la redención. Y cómo Jesucristo perpetuó el sacrificio cruento de la cruz, instituyendo en la víspera de su muerte el santo sacrificio de la misa. Estos pormenores están minuciosamente anotados en el Concilio de Trento. Según testimonio de San Pablo, el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento ni era perfecto ni podía serlo. Necesitábase, pues, según exigía el Padre de las Misericordias, la aparición de un sacerdote, según el orden de Melquisedec, que completase y perfeccionase a los que habían de ser santificados. Este sacerdote, que era Cristo nuestro Señor, después de haberse ofrecido a su Padre en el altar de la cruz, no quiso, al morir, que el sacerdocio desapareciera. A este fin, en la noche en que fue entregado, dejó a la Iglesia Santa, su esposa querida, un sacrificio visible que la naturaleza humana requería. Tal sacrificio debía perpetuar el sacrificio cruento que Cristo iba a ofrecer en el madero de la cruz,
conservar su memoria hasta la consumación de los siglos y por su virtud saludable, sernos perdonadas nuestras faltas cotidianas. De esta manera, Cristo fue sacerdote según el orden de Melquisedec, ofreció a su Padre su cuerpo y sangre debajo de las especies de pan y vino, del modo como las dio a los apóstoles, a quienes en aquel punto instituyó sacerdotes del Nuevo Testamento. Y merced a las palabras, haced esto en memoria mía, les mandó a ellos y a sus sucesores en el sacerdocio que las ofrecieran en lo sucesivo en sacrificio. La Iglesia nos manda, pues, creer que Jesucristo en la última cena no solamente convirtió el pan y el vino en su cuerpo y sangre, sino también los ofreció a Dios su Padre, y que Él mismo instituyó personalmente el sacrificio del Nuevo Testamento con el fin de que se reconozca en Él a aquel sacerdote del cual canta el salmista. Juró el Señor y no se arrepentirá, y dijo: Tú eres sacerdote sempiterno según el orden de Melquisedec. Melquisedec no inmolaba los animales como hacía Abraham y los otros patriarcas, sino por inspiración del Espíritu Santo y en contradicción con la costumbre de su época, levantaba el pan y el vino al cielo y los ofrecía con ceremonias y oraciones especiales. Así es como Él vino a representar la imagen de Jesucristo y su sacrificio, el símbolo de la nueva ley. 4. Profecías que hacen referencia al santo sacrificio de la misa, su institución. El afecto mío no es hacia vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni aceptaré de vuestra mano ofrenda ninguna, porque desde levante a poniente es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se sacrifica y se ofrece al nombre mío una ofrenda pura. Malaquías 1, versículos 10 al 11. Esta profecía no se realizó en el Antiguo Testamento, puesto que las ofrendas de los judíos eran rechazadas y los gentiles no habían aún abierto los ojos a la luz de la fe. Pero se realizó en el Nuevo Testamento según palabras de Dios a su Hijo: Pídeme y te daré las naciones en herencia tuya. Salmo 2. Efectivamente, sabemos que los apóstoles, en especial San Pablo, convirtieron a los paganos. La profecía de Malaquías no puede aplicarse al sacrificio cruento que nuestro Señor consumó en la cruz, puesto que este sacrificio no ha sido ofrecido más que una vez y en un solo lugar, sobre el monte Calvario. La citada profecía no se refiere tampoco a la complacencia del Señor por los sacrificios paganos, que no son más que ofrendas de iniquidad, calificadas de asesinato, de impureza, de robo, y por tanto dignas no del Dios 3 veces santo, sino del maligno espíritu. Engáñanse finalmente los herejes al pretender aplicar el susodicho pasaje a nuestras buenas obras y oraciones, que no siempre consisten en ofrendas puras. Debemos concluir con seguridad absoluta que esta profecía se relaciona exclusivamente con el sacrificio del Nuevo Testamento, sacrificio infinitamente puro, que la indignidad del que sacrifica no puede manchar. Jesucristo es el único pontífice y los sacerdotes no son más que sus ministros. Estos no presentan otra cosa que sus manos y boca para ofrecer de una manera visible al Dios invisible que se inmola sobre el altar todos los días hasta la plenitud de los tiempos.
Pero, ¿en qué momento instituyó Jesucristo el santo sacrificio de la misa? Lo precisa la Iglesia con el evangelista San Lucas. Después de acabada la cena, tomó el pan, dio de nuevo gracias, lo partió y dióselo diciendo: Este es mi cuerpo, el cual se da por vosotros. Haced esto en memoria mía. Del mismo modo tomó el cáliz, después que hubo cenado, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros. Lucas 22, versículos 19 al 20. Fijémonos bien en lo que hace y dice el Señor. Convierte el pan en su propio cuerpo y el vino en su propia sangre, y en virtud de esta separación mística de su cuerpo y de su sangre, se constituye en holocausto. Las palabras que acompañan la transubstanciación determinan aún más la existencia del sacrificio. Este es mi cuerpo, el cual se da por vosotros. Esta es mi sangre, que será derramada por vosotros. Aun cuando se quieran aplicar estas dos palabras, dar y derramar, al sacrificio de la cruz, explícitamente dice Jesucristo que estas dos acciones tienen lugar en la misma cena, y de esta suerte afirma que hay sacrificio. Cuando el Divino Maestro continúa diciendo: Este cuerpo se da por vosotros, da a entender también que se ofrecerá a su Padre Celestial como lo hizo en la cruz. Ya que en la cena el cuerpo de Jesucristo fue ofrecido a Dios Todopoderoso para su mayor gloria, luego hubo sacrificio. He aquí la enseñanza constante de nuestra Madre, la Iglesia Santa. Su testimonio tiene más autoridad que todas las interpretaciones de los hombres, puesto que ella es el mismo fundamento de la verdad. 5. Los apóstoles ofrecieron el santo sacrificio de la misa. Antigüedad de esta palabra. Como prueba de que los propios apóstoles ofrecieron el santo sacrificio de la misa, oigamos a San Pablo cuando dice: tenemos un altar o una víctima de que no puede comer los que sirven al tabernáculo, es decir, los judíos. Hebreos 13, versículo 10. Ahora bien, no podía haber altar sin ofrenda, y la misma palabra comer indica claramente que no se trata del sacrificio de la cruz, sino de un sacrificio manducable, tal como lo instituyó en la cena Jesucristo. Añadamos que San Mateo fue muerto en el altar mientras estaba celebrando los santos misterios. San Andrés, según cuenta la tradición, decía al juez Egea: cada día sacrifico a Dios Todopoderoso no carne de toros ni sangre de machos cabríos, sino al Cordero Inmaculado. Atribúyese al propio tiempo a Santiago y a San Marcos una liturgia de la Santa Misa y finalmente el canon, o sea, la parte de la misa desde el Sanctus a la comunión, se atribuye a San Pedro. Estas son otras tantas pruebas de que el santo sacrificio del Nuevo Testamento ha estado en uso desde los primitivos tiempos de la Iglesia. En cuanto a la voz misa, con la que designamos el santo sacrificio, objetan los herejes que no se encuentra en la Sagrada Escritura. En efecto, pero tampoco se encuentra la palabra Trinidad, y no obstante no estamos dispensados por eso de creer en este augusto misterio. A pesar de que la palabra misa no se encuentra en la Biblia, el sacrificio por ella designado está perfectamente explicado según acabamos de anotar.
Por otra parte, en el año 142, habíase ya servido de ella el Papa Pío I. Después de este, escribe San Ambrosio: ocúpeme en mis ministerios. Comencé a decir la Santa Misa y durante el santo sacrificio pedí a Dios que viniera en mi auxilio. Y San Agustín dice: por las lecciones que rezamos en la Santa Misa, fácilmente vendremos en conocimiento, etc. Notemos que tal como emplean estos dos padres la palabra misa, prueba que su uso era entonces general desde el siglo III. Los padres de la Iglesia griega llamabanla también Eucaristía, que significa acción de gracias, liturgia o agenda, es decir, acción, sinaxis o colecta, asamblea, y la denominaban asimismo mesa, altar del Señor, cena, ofrenda, etc. 6. Ataques de los herejes contra la Santa Misa. El encarnizamiento con que el demonio ha tratado en todos tiempos de atacar al santo sacrificio de la misa es una prueba de cuán sagrado e importante debe de ser y al mismo tiempo cuán terrible para él. En el decurso de los 10 primeros siglos, cuando la Iglesia se veía combatida por innumerables herejes, nadie hubo tan osado que llegara a atacar el augusto sacrificio. Necesitábase para ello un gran avance en la perversidad, una audacia verdaderamente infernal. Ello no se verificó hasta el siglo XI. Pero debemos hacer notar que apenas hubo Berenguer de Tours proferido sus blasfemias, el mundo tembló de espanto y le gritó con indignación: eres piedra de escándalo de los fieles, abandonas a nuestra Madre Iglesia, perturbas la unidad. Ya que más de 5 concilios le habían anatematizado, hasta que, por un milagro de la misericordia divina, Berenguer abjuró de sus errores y, habiendo hecho penitencia por ellos, falleció confesando la verdadera doctrina en el año 1088. Pero la simiente por él sembrada no desapareció con él, sino fructificó por desgracia algunos años más tarde en los albigenses. Esta secta diabólica declaró ilícito el matrimonio, permitió la impureza, arguyó violentamente contra la misa privada, que así llamábase vulgarmente la misa rezada, y llegó a tan alto grado de encono que condenaron a terribles penas a los fieles que a ella asistían, penas que no llegaban ni en mucho a las horrorosas que imponían a los sacerdotes que tenían la audacia de celebrar los sagrados misterios. A más de los albigenses, los enemigos más encarnizados que ha tenido la misa han sido indudablemente los reformadores del siglo XVI, ya que el propio Lutero confiesa el hecho de haber sido inspirado por Satán para abolir la Santa Misa como acto de idolatría y que había obrado de tal suerte, no ignorando que el diablo aborrecía todo lo bueno. Más aún, que sus enseñanzas eran todas falsas. Si la inteligencia de Lutero no hubiese sido ofuscada por completo por los espíritus infernales, habría a lo menos raciocinado de esta suerte: Satanás pretende que la Santa Misa es un acto de idolatría. Si esto fuese así, ¿por qué quiere abolirla cuando en alabarla y fomentarla daría con el medio de insultar más despiadadamente al Altísimo? Ahora bien, Satán ha privado del santo sacrificio de la misa a todas las sectas luteranas,
causándoles con ello el perjuicio más funesto, y les ha imbuido de tal manera su propio odio contra este santo misterio, que han llegado a proferir la horrible blasfemia de que la misa es una abominable idolatría, como se lee en el Catecismo de los Calvinistas de Heidelberg. Pobres insensatos, ¿cómo pueden admitir entonces que se haya salvado una sola alma desde Jesucristo? Todos los apóstoles y los sacerdotes, todos han celebrado el santo sacrificio de la misa. Los mártires y los confesores han asistido a ella con ejemplar devoción. ¿Acusarán acaso de idolatría a todo ese ejército de Cristo, haciéndole por consiguiente digno del infierno? La razón natural se resiste a suponerlo. Ah, cuánto más consolador es escuchar a San Fulgencio cuando dice: creo sin la menor sombra de duda que el Hijo unigénito de Dios hecho hombre por nosotros se ha ofrecido en sacrificio a Dios, al cual la Iglesia Católica ofrece sin cesar, en fe y en caridad, el sacrificio del pan y del vino. Guardémonos bien de que no acontezca lo que a los herejes, a quienes Satanás ha privado de la Santa Misa. No pudiendo arrebatárnosla enteramente, se esfuerza en hacernos desconocer el valor sin fin del santo sacrificio, para que no lo estimemos como es debido, haciéndonos negligentes, a fin de que no podamos obtener los frutos abundantes de gracia que de la misa debemos lucrar.